algún accidente en la calle. Bueno, ¿cuáles son los miedos y cómo reaccionan los jóvenes ante el peligro? Para hablar de ese tema ya tenemos en línea a Fiorella Rusca, médico psiquiatra de niñas, niños y adolescentes. Doctora, muy buenas tardes. Bienvenida Siempre en Casa. Buenas tardes, Diego. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Los adolescentes suelen ser mucho más avesados cuando de repente sufren un asalto en la calle, lo cual los puede exponer a un mayor peligro, ¿no? Quisiera conocer, en su experiencia, cuáles son las actitudes que suelen tomar los adolescentes para empezar, ¿no? Ante posibles o potenciales peligros en las calles y cómo eso los expone y cómo podemos también ayudarlos a sobrellevar esas emociones o a mantenerse a salvo. Ok. Bueno, es interesante porque definitivamente la reacción de miedo es bastante, digamos, común, normal en el ser humano, es un mecanismo de supervivencia, es una emoción normal, que va a ir variando también según las etapas del desarrollo. Y en la adolescencia, sabemos por estudios, por lo que vemos en los chicos, es que generalmente disminuye un poco más los miedos a comparación, por ejemplo, de los púberes, ¿no? Entonces quizá van a tener de repente una sensación a veces de omnipotencia, de ser todopoderosos, de no medir las consecuencias muchas veces en situaciones de riesgo. Y eso es con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y también va a depender del temperamento y de los rasgos de personalidad que vaya a tener cada adolescente. No vamos a poder generalizar que todos los adolescentes van a reaccionar de la misma manera, ¿verdad? Claro. Entonces van a haber dentro de estos chicos algunos quizá más impulsivos o con mayor propensión a la pelea. Hay otros más bien que se van a paralizar o que van a escapar o intentar escapar o huir, porque el miedo va a generar diferentes reacciones en cada ser humano. Y los padres, ¿cómo podemos identificar esto y cómo podemos ayudarlos sobre todo? Porque hay que entender, los padres tenemos que entender pues que tenemos que entender a nuestros hijos, cómo reaccionan, si ellos van a comportarse de alguna manera, pero podemos conversar con ellos, podemos formar eso, o es algo que ese ímpetu que ellos tienen y que por momentos nos puede parecer que los expone al peligro, es algo propio de su edad, de su etapa. Bueno, en realidad justamente en la adolescencia también es la etapa donde un deber del adolescente es salir de casa, ¿verdad? Es estar más con los amigos, salir un poco más a la calle, generar más independencia y autonomía. Y por eso es que se van a ver también en mayor riesgo de padecer alguna situación de peligro. Definitivamente hay que conversarlo. La mejor manera de evitar algunos problemas o reacciones no deseadas es anticiparnos a los hechos. Vivimos en un país en el que desgraciadamente tenemos un alto nivel de inseguridad. Y los chicos tienen que saber esto, tienen que saber que no es lo mismo salir a la calle aquí que de repente en un país de primer mundo, ¿verdad? Qué importante esto de la comunicación, ¿no? En los más pequeños, por ejemplo, ¿cómo se trabaja eso? Muchos padres nos escuchan y dicen, bueno, todavía mi hija no llega a la adolescencia, pero está en una edad de repente 6, 7 años, 8 años, 8 años de repente, en las que ya entienden ciertas cosas. ¿Cómo le puedo explicar a mi hijo de esa edad cómo comportarse ante ciertas situaciones? En realidad, tener un lenguaje emocional en casa es muy importante, ¿no? Hablar de nuestras emociones, hablar de cómo nos sentimos en diferentes aspectos, porque van a haber otros miedos. Van a haber miedos a ser rechazados, a ser excluidos, de repente a exponer en la clase, a que se burlen de uno. Y todo eso tiene que ser conversado en casa. A veces en la sobremesa o en la tarde cuando uno regresa del trabajo, los fines de semana, hacernos un pequeño momento para hablar de cómo nos estamos sintiendo, si tenemos alguna sensación que no nos gusta, si alguien nos está de repente de alguna manera incomodando. Y esto se tiene que practicar desde muy pequeños. ¿Y cuál debería ser así? Esas charlas, Claro. Dentro de esas charlas Sí. también hay que explicar en qué situación a veces nos encontramos como sociedad, ¿no? En este país. Yo creo que los niños también tienen que ser actores de nuestra sociedad y saber dónde se mueven y dónde viven. Totalmente de acuerdo. Ahora, pero ¿cuál debería ser el lenguaje que usemos con un niño? ¿El de enfrenta tus miedos contra todo? ¿O el de sé un poco más cauto? ¿Cuál debe ser el mensaje de los padres? Le quiero dejar esa pregunta, doctora, para contestarla después de escuchar nuestros anuncios. Escucharlos queremos escuchar sus consultas acerca de ese tema específicamente. Los miedos en nuestros niños y adolescentes. Puede llamarnos, los miedos ante el peligro, por supuesto,
Llámanos por favor al 212-4100, 212-7165, 0800 13 1400 desde todo el Perú, porque estamos con una especialista, con la doctora Fiorella Rusca, psiquiatra de niñas, niños y adolescentes. Doctora Rusca, le había dejado una pregunta, ¿no? Porque solemos decir los padres y hablar con nuestros niños y decirles, enfrenta tus miedos, tú puedes, vamos, y no sé si eso sea lo correcto, tal vez sí o no, pero ¿cuál debería ser el mensaje? Que luchen contra sus miedos, que los afronten, que no, que los vayan con calma. ¿Cómo deberíamos hablar a nuestros hijos acerca de sus miedos? Bueno, lo importante es encontrar ahí un equilibrio y para eso necesitamos conocer cómo son nuestros niños, ¿no? Qué tipo de temperamento tienen. A veces hay niños que son muy avesados, que no tienen, parece miedo a nada. A ellos quizás hay que frenarlos un poco, ayudarlos a que piensen primero antes de actuar. En cambio hay niños que son más lentos, digamos, para agarrar confianza, para sentirse seguros, y con ellos más bien hay que ayudarlos a que se expongan un poquito más, a que traten de vencer más sus miedos. Sin embargo, también somos como adultos modelos de conductas, ¿no? Como nosotros gestionemos nuestros miedos, también van a gestionarlos los chicos. Pero también hay situaciones que son situaciones de riesgo y que ahí es bien importante conversarlas específicamente, porque ante un asalto, pues, debemos enseñar a nuestros niños que no podemos resistirnos. O sea, Claro. lamentablemente no podemos hacer una resistencia porque está en peligro nuestra vida. Sí, Claro, podemos gritar, quizá en un primer momento, tratar de pedir ayuda, pero no nos podemos resistir a un robo, un asalto, porque realmente expones tu vida. claro, hay situaciones específicas en las que sí Exacto. podemos dar instrucciones claras, ¿no? Un robo es clarísimo, entiendo lo que usted nos dice, ¿no? Que pues ante un robo no hay que resistirse, no hay que poner en peligro nuestra vida y eso hay que transmitirlo a nuestros hijos, ¿no? Sobre todo si vemos que, como usted dice, son impetuosos, ¿no? Y que vemos un carácter en ellos más de tal vez de enfrentamiento, pero pasando también abriendo un poco más tal vez el Sí. esquema de estos miedos que enfrentan los adolescentes, por ejemplo, ¿qué tipos de miedo existen, ¿no? Por ejemplo, el tema del miedo a no ser aceptado, el tema Ujú. del miedo a lo que está por venir, que puede generar luego ansiedad de repente. ¿Qué tipos de miedos son los más comunes que usted trata? Bueno, es que como te digo, va a depender de la etapa de desarrollo, ¿no? En los En niños adolescentes. pequeñitos, El- ok, en los Ujú, adolescentes, más que todo es el tema social, ¿no? El miedo a no ser incluido, a no ser integrado en algún grupo, a no identificarse, muchas veces miedo a los padres, sobre todo cuando tiene que ver con el tema académico, a no rendir como los padres esperan, a no cumplir las expectativas. Muchas veces miedo a los profesores. Hay estudios, ¿no?, a nivel internacional que hablan que los niños que van al colegio tienen muchísimo miedo a las calificaciones que puedan obtener y a los profesores. Esos son los miedos más típicos. También están los miedos a la enfermedad, a la muerte, que se empiezan a ser más conscientes desde que el niño pues empieza a crecer, 6, 7, 8 mm. años, y es algo más concreto para ellos, ¿verdad? Y pueden temer a eso. Más si tenemos a alguien cerca o están en una etapa de duelo. Ahora con la pandemia tenemos muchísimos problemas de ansiedad en niños y adolescentes, Ahora, ¿verdad? el asunto de, ha mencionado algo bastante interesante, que es que los adolescentes tienen, uno de los miedos más comunes es el miedo a los propios padres, ¿no? Entonces, estoy seguro que hay muchos padres que nos están escuchando y quisieran saber de parte de usted cómo poder gestionar eso en la casa, ¿no? ¿Por qué nuestros hijos nos tendrían miedo, ¿no? ¿Qué hemos hecho o qué estamos haciendo para que provocar esa emoción o ese miedo en nuestros hijos adolescentes, por ejemplo? Bueno, primero es reconocer cómo somos nosotros, ¿no? Como adultos. Muchas veces de repente no lo decimos en palabras, pero sí en gestos. Mm, De repente nos cuentan algo que no nos gusta mucho y ya los estamos mirando, ¿no?, de una manera en específico que les puede generar temor, miedo. Eh, entonces también podemos reconocer que nosotros nos equivocamos y decirles a nuestros adolescentes, si de repente nos hemos equivocado o te hemos criado de una manera no adecuada, es porque no sabíamos. Muchas familias que aún crían en violencia, que crían con castigo físico mm, y también con castigos y violencia psicológica. Y hay que reconocerlo, pedir las disculpas del caso si es que queremos resarcir el vínculo, porque nosotros ujú, cosechamos lo que sembramos.
Es muy difícil tener una relación de confianza con un adolescente si no lo hemos construido desde la niñez. Ujú. Hay que recordarle a nuestros oyentes que estamos conversando con Fiorella Rusca, médico psiquiatra de niñas, niños y adolescentes. Nuestras líneas están abiertas, el 212-4100, 212-7165 y 0800-13-14-0, línea gratuita en todo el Perú. Doctora, ¿cuán importante es de niños, desde niños, digamos, tomar una actitud como padres de acercarnos y no, digamos, darles un buen ejemplo más que hablarles, ¿no? ¿Cuán importante es el ejemplo de los padres cuando nuestros hijos aún son, están en la etapa de formación, son niños? Es fundamental, es mucho más importante cómo nos comportamos de lo que decimos, ¿no? Podemos decirles que los queremos, que los amamos, pero si llegamos a la casa y solo gritamos, o hacemos castigos físicos, o nos molestamos por cualquier cosa que nos dicen, o peleamos con la pareja frente a ellos, pues ellos van a quedarse más con lo que han visto, lo que han sentido, que con lo que han escuchado. Totalmente, Hay totalmente que de acuerdo. hay que cuidar mucho realmente. El ejemplo, sí. Tenemos una primera Así es. llamada, doctora. ¿Le parece si le escuchamos a Amy de Jesús María? Amy, buenos días. ¿Cuál es tu consulta sobre este tema? Buenos días. Muy interesante, doctora Fiorella y el señor Diego. Sí, muchas Ya. gracias. ¿Cuál es tu consulta? Buenos Cuéntanos. días, buenos días. Ya, mire, es muy importante lo que la doctora está diciendo, de que hay que reconocer nuestros errores. A nosotros, al menos yo tengo 50 años, perdón, y nos han criado pues a veces con gritos, con una mirada ya nos asustaban, o nos encerraban, o nos prohibían salir. Ahora es otra generación. Y es muy importante que a veces nuestros hijos mayores nos digan, mamá, pero tú nos has criado así, ¿por qué ahora me corriges de criar a mis hijos así? Entonces yo le digo, yo soy honesta y le digo, hijitos, en esa época nuestra idiosincrasia era así, la manera de criar, pero yo ahora, con la psicología que se ha abierto hace muchos años, ya no es igual la crianza. Entonces, perdón, uno va reconociendo esos errores y los hijos también van comprendiendo, porque la psicología es diferente en ellos ya son otros niños, son niños sin miedo. Entonces nuestros nietos dicen, abuelita, entonces tú le has criado así a mi mamá, sí, hijito, pero esa época era diferente, ahora ya no se puede gritar, hay que dialogar. Eso era todo. Bien, muchísimas gracias, Amy. Doctora, ¿cuánta razón hay ahí, no? A veces los padres nos escudamos, así me criaron y así yo crié a mis hijos. Esa actitud está un poquito errada, ¿no? No nos ayuda, ¿no? Yo felicito mucho a la señora Amy por su participación, su testimonio. Qué lindo escuchar que una persona que ya crió a sus hijos pueda reconocer que de repente no fue la mejor manera, que de repente en ese tiempo no se conocía los efectos de una crianza más autoritaria y que ayude a sus hijos a criar mejor a sus nietos. Es una maravilla, ojalá todos fueran así. Sí, efectivamente. Doctora, finalmente, ¿cómo podemos ayudar a los adolescentes? Estamos transitando entre la niñez y la adolescencia, ¿no? Pero ya en la adolescencia, ¿cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes a superar el miedo, ¿no? Escucharlos de repente, estar a su lado o dejarlos solos, darles su espacio. ¿Cuál es la mejor manera de poder estar ahí para ellos, ¿no? En esta etapa compleja? Definitivamente no hay una sola fórmula, pero creo que uno tiene que estar disponible como adulto, hacernos tiempo, que sepan que estamos ahí cualquier cosa. De repente no van a querer hablarnos en el momento que nosotros queremos, pero decirle, mira, me puedes tocar mi puerta, yo voy a estar en mi cuarto, o voy a estar haciendo esto, pero si tú necesitas conversar conmigo, yo estoy aquí. Si necesitas conversar con otro adulto, porque quizá no lo quieres hablar conmigo, también hay profesionales que te pueden ayudar. Muchas veces también son los tutores, los profesores. La labor del docente a veces es muy grande porque pueden ser vínculos muy importantes para los chicos, ¿no? Sí, Entonces también ofrecer que haya otro adulto que los pueda escuchar. A veces no vamos a ser nosotros, sí, pero que siempre hay una interesante, posibilidad que alguien más lo escuche. interesante darles esas herramientas y de llegar al caso desprendernos también, ¿no? Eso de que si no quieres hablar con nosotros, hablar con un otro adulto, con un profesional, con alguien en quien confíes, es también un signo de madurez de los padres, ¿no? De poder Por entender a supuesto. sus hijos. Por supuesto, a veces queremos controlarlo todo y eso no es así, no es posible. Exacto. También eso tema para psicología de los más grandes también, ¿no? Sí. Exacto. Muchísimas gracias, doctora Fiorella Rusca, médico psiquiatra de niñas, niños y adolescentes que ha estado con nosotros en Siempre en Casa.